histórica y también el nivel socioeconómico del sector sería importante. Sí, hablamos de la condición económica, la preparación y toda esa parte. Hablemos, digámosle, de la sociología de la comunidad, ¿no es cierto? Ahí la dama quería decir algo. Sí, también conocer, en el caso de que hubieran iglesias, conocer qué otra cantidad de iglesias hay, a qué distancia, para también no entorpecer el trabajo de aquellos que ya quizás estén abriendo algo ahí en ese lugar. Bien, aquí un comentario. Hablamos de la condición espiritual de la comunidad y eso incluye la presencia de iglesias evangélicas. Pero si hay una iglesia de corte calvinista en una esquina y en la otra iglesia, en la otra esquina, perdón, hay una iglesia de corte arminiano y hay personas de tercera edad que les gustan los coritos y hay jóvenes que les gusta la música contemporánea y que quieren asistir a la iglesia, ¿qué debo hacer yo? ¿Hacerles caminar más o poner la iglesia allá? Cuando el cuerpo de Cristo trabaja en unidad, crece. Cuando el cuerpo de Cristo trabaja en división, se estanca y no se multiplica. Y lastimosamente en la actualidad hay muchas peleas entre pastores, discusiones, argumentos que dicen cómo es posible que se venga a poner una iglesia, llamemos por ejemplo nada más, me imagino, una iglesia pentecostal justo al frente de la iglesia bautista. Y yo le pregunto, pero ¿qué tal si hay personas que les gusta la parte teológica de los bautistas y hay otros que les gusta la parte de la oración intensa de los pentecostales? ¿Por qué no? Cuando en la comunidad trabajamos en unidad de cuerpo, entonces podremos entender que servimos para transformar a la comunidad sin el celo de los de esta cuadra son míos, váyanse a otro lado. ¿Les parece? No sé, algún comentario que quieran compartir en esta parte, que es muy importante y muy real que se da. ¿No? ¿No tienen comentario? Sí, bueno. me animo, mi querido. Tan importante cuando voy a empezar en una comunidad donde voy a aterrizar nuevo y reconocer si hay un consejo pastoral y presentar mi institución, la tarea que voy a hacer, aún preguntarle a los que han gastado vida en la ciudad cuáles son las zonas más importantes que podríamos establecernos y llegar, y también llegarnos a las autoridades como brazo de ayuda a la comunidad, sea ejército, alcalde, policía, colegios, y algunas veces si ya estamos establecidos y nunca nos acercamos, es tan importante acercarse, pedir perdón y pedirles qué temas tienen ustedes para que oremos y cómo les podríamos ayudar desde nuestro rol en la ciudad. Ejemplo, ¿no? Correcto, y muy de acuerdo, porque yo podría decir una frase: un sembrador que no sirve, no vale, no funciona. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el programa Saturación, por ejemplo? Yo llego a los cuerpos pastorales de las diferentes ciudades donde trabajamos y entonces en esos cuerpos pastorales nosotros aplicamos una herramienta que es el diagnóstico del sembrador. Esta herramienta ayuda a que el que está participando en esta conferencia identifique cuáles son sus dones activos. Cuando identifica sus dones activos, entonces nosotros tomamos, de pronto hay alguien al llamado al pastorado que es de una iglesia bautista, el llamado al evangelista que es de una iglesia, se me ocurre, de Dios, otro que tiene el llamado a ser maestro de la iglesia independiente. Entonces el cuerpo de Cristo se une para ayudarle a este sembrador que quiere plantar una iglesia en esa comunidad. Se une todo el cuerpo de Cristo para trabajar. Miren, la iglesia, ok, entonces les decía que miren, el cuerpo de Cristo
tiene que trabajar en unidad. Y por eso, muy sabio, tenemos que llegar al cuerpo pastoral de ese sector para que podamos nosotros compartirles la visión de multiplicación. Y de pronto el grupo de alabanza de una congregación me ayuda, el evangelista de otra congregación me ayuda, los maestros de otra congregación me ayudan y trabajamos en unidad con el cuerpo de Cristo para poder seguir sirviendo en la obra de Dios. Ahí es cuando Dios es glorificado. Mientras tanto, entonces vamos a querer seguir haciendo las cosas por nuestra cuenta, siguiendo al hombre con celos, con contiendas, con divisiones, y eso no es de Dios. Entonces, ¿me expliqué esa parte? Sí, pastor, en cantidad de tiempo, de años, ¿esta es una iglesia nueva que se desprende de la tradición de cada uno por su lado? ¿Es una visión nueva o es la misma de siempre o está reflotada? Es la visión que está en la Biblia, de que el cuerpo no puede funcionar si está dividido. Es la visión que está en la Biblia que nos habla de que tenemos que trabajar en unidad. Entonces, esta nueva generación de sembradores, este nuevo remanente que aparece de plantadores de iglesias, tiene que entrar con una visión transformadora a los criterios muy respetables, pero tal vez con mucho respeto, con criterios arcaicos tal vez. Ya, yo decía, con respecto a lo que se estaba conversando, cuando existe, por ejemplo, un metodista que está haciendo de evangelista, no sé, un pentecostal que está haciendo otra cosa, y ya tenemos adeptos, ¿no se genera una confusión doctrinal al momento de ya empezar a formar a esos futuros sembradores también? Hermano, no. Porque resulta que el no se le tiene su escuchó. doctrina, nosotros tenemos nuestra doctrina. Hermano, no se le escuchó. Si puede repetir, por favor. La pregunta en el fondo es, ¿no se produce una confusión doctrinal al hacer eso de haber tantos de diferentes iglesias, dado que cada quien tiene su propia doctrina, tu propio fundamento? Ok, aquí una aclaración muy válida para el tema. Como red de multiplicación, nosotros no topamos temas doctrinales y no damos cobertura a ninguna iglesia. Entonces, el momento en que yo participo en un cuerpo pastoral de una ciudad, entiendo que estoy entre pastores trinitarios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Biblia es la premisa que nos guía. Entonces, en lo fundamental tenemos unidad y en lo secundario tenemos libertad. Puede existir esa confusión, pero en la forma que yo presento la visión, entonces puedo llegar a ser aceptado. Estamos ahorita un poco choqueados con los conceptos que estamos empezando a dar, pero recuerden, esto es análisis de la comunidad, donde voy a plantar una iglesia en un lugar que posiblemente ya hay otra iglesia. Pastor, buenas noches. Nicole y Eliseo por acá. Por temas de conectividad también tenemos la cámara apagada. Son los dos, una es consulta y dos es un argumento. Efectivamente creo que si pudiéramos trabajar en unidad en el espíritu de esa forma sería maravilloso. Quizá el contexto en Chile, y empatizo con muchos que escucho sus dudas, es que estamos un poquito lejanos a esa unificabilidad con respecto a la institucionalidad, no solo nosotros como iglesia, sino que esa alineación que pudiésemos tener en la comunidad. Yo de profesión soy trabajadora social y por ende entiendo cómo se da en términos institucionales, incluso de las propias instituciones de nuestro sistema en Chile funcionan de manera individual. Ni siquiera a nuestro propio gobierno le ha costado alinear con los cambios después de un estallido social ciertos aspectos que puedan ser en pro del beneficio de la sociedad, y la iglesia ha quedado delegada o ha quedado aparte de todo fundamento para el trabajo comunitario. Y también, como decía un hermano Claudio, por lo que entiendo hace unos minutos atrás, va a depender mucho de la corriente política dentro de las comunidades. Por eso yo creo que
cuesta un poquito entender estos preceptos, quizás otros países pueden estar un poquito más avanzados en esta área y eso puede ser un desafío para nosotros en orar por nuestras autoridades, ¿verdad? En acercarnos como usted lo dice y es un hermoso desafío porque finalmente es lo que esperamos, que es que nuestro servicio eclesial sea al servicio de la comunidad y sea una iglesia para la comunidad y no cerrada a la comunidad. Y en ese sentido, por eso, y ahí va mi argumento, creo que una de las cosas que debemos conocer importante de la comunidad cuando hacemos un diagnóstico territorial es la demografía. Entender que si yo estoy en un lugar, saber qué niños cuento, cuántas mujeres hay, qué hombres, todos estos elementos tienen que ver con temas demográficos que me hacen una fotografía respecto a los territorios. Y esos elementos los conseguimos desde la institucionalidad. Entonces, de verdad que me abrazo a ese desafío respecto a plantar iglesias desde ese precepto, aun cuando entiendo que el resto lo vea complejo porque es muy difícil. Hoy día la institucionalidad política en Chile es difícil, pero no imposible para el Señor, es lo que creo, no sé. Y adicional, consideremos en Latinoamérica, uno de los países con mayor crecimiento intelectual es Chile. Entonces, ahí tenemos que empezar a, en el buen sentido de mi expresión y con mucho respeto y mucho amor, tenemos que empezar a derribar los Goliat religiosos. Tenemos que empezar a pensar en la transformación de la comunidad, viendo lo que hizo Jesús. Él caminó por las calles. Él no dijo, vengan a mi iglesia que aquí les hacemos discípulos. Él dio de comer en media calle, en el monte. Él sanó a los enfermos afuera. Entonces, el reto está en llegar a impactar a la comunidad como Jesús lo hizo. Y no que la comunidad nos impacte a nosotros y tengamos que quedar enclaustrados y generar ahí conceptos, criterios, dogmas que impiden la multiplicación de la iglesia. Otro punto, y ya para ir avanzando en esto, otro punto que tenemos dentro de la pastoral para el análisis de la comunidad es que en la iglesia a veces no damos el espacio a aquel líder que tiene el llamado a plantar una iglesia. Quiero ser un poquito como gráfico, ¿no? Está el pastor aquí y hay un hermano que está que le pica, le pregunta, le sugiere, le aconseja, le dice, y después este hermano, como no recibe un ok, un visto, una aprobación de parte de su pastor, este hermano se va con los que le siguen. Entonces se produce una división. Cuando el pastor nota que hay un hermano que tiene el llamado y le da toda la cobertura, juntos caminan y se produce la multiplicación y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, posiblemente cuando se produce esta división, Dios ve a dos iglesias creciendo y la transforma en multiplicación. Los dos pastores posiblemente están enojados, no pueden ni hablarse ni tomarse un vino juntos, pero las dos iglesias están creciendo para la gloria de Dios. Tenemos que también ver casa adentro. En el análisis de la comunidad, si yo no veo con quiénes voy a participar, entonces voy a sentirme solo, abandonado, fuera de sujeción. Y eso también es un instrumento que el enemigo va a tomar para que no logremos el objetivo de plantar una iglesia. Quiero entrar en este momento a una parte teológica y vamos a ver lo relacional urbano que la Biblia nos habla para el análisis de la comunidad. Quisiera invitarles a que enciendan sus Biblias en Lucas capítulo 5, versículos 27 hasta el 32. Lucas capítulo 5, 27 al 32. Y rechazaban las propuestas. ¿Alguien está viendo? A ver, no sé si hay alguien que ya está leyendo o está hablando ahí alguna cosa. Repito, si alguien puede leer Lucas 5 del 27 al 32, por favor. ¿27 al 32 dijo pastor? Sí, mi hermano, Lucas 5, 27 al 32.
Después de Dice estas así. cosas, A la hermana, por favor, está lista. Perfecto. Llamamiento de Leví. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo de numerosos recaudadores de impuestos y de otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos? Le contestó Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Correcto. Entonces ahí, si hablamos del análisis de la comunidad en la parte relacional, ¿con quiénes estaba hablando el Señor? ¿Estaba hablando con los pastores de la comunidad o con quiénes? Pecadores. Con los pecadores. Cuando hablamos de plantación de iglesias en análisis de la comunidad, a veces vemos dónde hay cristianos en esa comunidad para que empiecen la iglesia asistiendo donde nosotros. Entonces, lo primero es, tenemos que llegar a los no creyentes, ¿sí? Seguimos en Lucas capítulo 19, del 1 hasta el 10. Alguien, por favor, que lo pueda leer. Lucas 19, del 1 al 10. Mira, acá lo tengo, pastor. A ver. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Correcto. Entonces, miren, en este análisis de la comunidad tenemos que identificar a las personas de influencia, sean de influencia económica, influencia empresarial, influencia por testimonio, el más conocido del barrio, alguna persona que tiene una cierta injerencia dentro de la comunidad y tenemos que llegar a ellos. El Señor Jesús no llegó directo a los sumos sacerdotes y les dijo: vengan que conmigo vamos a hacer el plan de salvación, ¿verdad? Él llegó a personas de injerencia. Vamos a ver Hechos 9, del 3 al 19, por favor, alguien más. Hechos 9, del 3 al 19. Buenas noches, hermano Diego, Claudio Amén. Cornejo. Mientras se busca el texto, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, con gusto. Para quedarme en lo que dijo recién y después no retroceder. Cuando usted dice que hay que buscar personas de influencia y todo, y que yo lo veo como una muy buena estrategia, y no me cabe duda que este texto así lo demostraba, pero claramente sabemos que Jesús traía una estrategia del cielo ya armada, y sabíamos también que Zaqueo era parte de ese plan y de esa estrategia. Si nosotros en la plantación de iglesias nos enfocamos mucho en una estrategia, creo que estamos también en una línea muy delgada de perder el foco de la estrategia del Señor, porque yo no sé si siempre el Señor nos va a llamar a buscar el más estratégico. No sé si siempre tenga que ser así. Ahora, si usted dice que siempre es así, bueno, posiblemente, claramente tiene más experiencia, pero creo que hay una línea muy delgada entre basarse solo en una estrategia muy humana, en buscar al líder, al cabeza o a esta persona más influenciadora,
y podríamos estar perdiendo la línea de lo mismo que hablábamos ayer al comienzo de este proyecto, de este curso, que es estar inspirados por Dios y finalmente hacer la misión de Dios, que es lo que ayer más enfocamos en el día 1. Eso. Sí, y si vemos nosotros en Hechos 9, 3 al 19, donde dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, estamos hablando del llamado a Pablo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hasta ahí. No necesariamente la estrategia es llegar al hombre de paz, que muchos procesos de plantación de iglesia dicen, sino que entre todo el tipo de personas que tenemos que alcanzar es, primero, no voy a buscar a cuáles son los cristianos de este lugar para que se congreguen en mi iglesia, porque ellos ya están en otra iglesia. Eso sería robar ovejas. Lo segundo, si es posible, voy a encontrar personas de influencia, de autoridad, de poder. Y de hecho, si es que voy a presentar un proyecto de reducción de violencia intrafamiliar, tendré que llegar a hablar con la autoridad de la comunidad para que me permita y apoye en el desarrollo de ese proyecto. Y tercero, según Hechos 9:19, puedo incluso encontrarme con personas que son, hermana, si puede cerrar el micrófono, por favor. Puedo incluso encontrarme a personas que son muy opuestas al evangelio, como aquí el caso de que el Señor Jesús se encuentra con Pablo, ¿no es cierto? Y le hace el llamado y luego les dice a los, para parafrasear en esta época, les dice a los evangélicos de ahora, les dice, vean, no le hagan de menos a este porque me es instrumento útil. Entonces, no necesariamente estoy hablando de que en el análisis de la comunidad tengo que enfocarme al más influyente, pero si voy a presentar un proyecto que ayuda a reducir la violencia intrafamiliar a través de una consejería pastoral plantando una iglesia, quiero tener el apoyo del presidente de la comunidad, que sería posiblemente el más influyente. Entonces, no como regla que tiene que ser así. Los diferentes procesos de plantaciones de iglesias dan diferentes opciones, pero en análisis de la comunidad no puedo dejar de considerar que puedo acercarme a la persona influyente. Tengo que identificar quién es, qué hace, por qué es influyente y por qué no llegar a ellos. Hay procesos que dicen, lo primerito es encuentre al hombre de paz, que de pronto es otro cristiano que vive ahí mismo y que le va a ayudar a abrir la puerta de su casa para plantar una iglesia. Está bien, no digo que no sea así, pero en el análisis de la comunidad no puedo dejar de lado a las autoridades, porque si voy a transformar a la comunidad con un proyecto de consejería, de evangelismo a niños y cosas como esas, entonces voy a requerir en lo posible el apoyo de la autoridad. Como testimonio, yo estoy plantando una iglesia acá en la ciudad de Quito y al frente de la iglesia existe un mercado popular. Yo me acerqué al dirigente de ese mercado popular y le dije, mire, yo quisiera hacer una actividad con los niños. Y él dijo, claro, aquí pasan los hijos de los vendedores y las vendedoras, pasan sin hacer nada. Y si ustedes vienen y hacen algo bueno por ellos, gracias. Entonces fuimos, hicimos la actividad y al final me dijo, mire, aquí está esta casa comunal, utilícela usted cuantas veces quiera y como usted quiera. Cuando muchas veces algunos procesos de plantación de iglesias dicen, ok, vaya y busque dónde podemos rentar un espacio. Hermano, la iglesia no es el edificio. La iglesia es la gente. Y si nosotros estamos convencidos de eso, Dios se va a encargar de ponernos bajo un árbol, bajo un techo, en un hermoso lugar. Ya eso le dejamos a Dios. Nosotros nos ocupamos de las almas y Dios se va a ocupar de saber dónde las reunimos. No sé si cumplí con el comentario y aproveché para comunicar la parte de Hechos 9, 3, 19. Avancemos un poquito a Hechos 10, del 9 al 34. Y tengan libertad de interrumpirme el rato que así consideren por algún comentario. Diego, Hechos 10, del 9 al 34. Permitime hacer el comentario que va al tema que estamos hablando, porque en nuestra cultura a veces no entendemos demasiado de la persona de influyente, porque bueno, estamos en otro contexto, pero lo importante, estuve hace unos años atrás en Mozambique
donde la cultura de ellos sí se maneja, si el que manda en la comunidad permite que entren, entran, y si el que manda no permite, no entran. Entonces Correcto. recuerdo que una iglesia que yo estuve, ellos hicieron un reconocimiento de la comunidad, obviamente en esa parte lo que falta es agua, así que hicieron una planificación de llevar agua para el lugar, pero no pudieron hacerlo hasta que no tuvieron el permiso del influyente, del jefe. Así que lo primero que tuvieron que ir a hacer, hablar con el jefe y explicarle qué es lo que querían hacer, y cuando el jefe le dio el ok, entonces pudieron hacerlo. ¿Qué hicieron? Llevaron agua, lo llevaban con tanques, un lugar de mucha sequía, entonces la gente tenía que caminar cerca de 6, 7 kilómetros para traer un poco de agua, y ellos lo que hicieron fue llevar el agua a la comunidad y lo pusieron al lado del templo. Todavía no estaba el templo, pero lo primero que hicieron fue poner el tanque de agua. Entonces ahora le dijeron a la comunidad, no tienen que ir a buscar el agua allá, tan lejos, sino que ahora la iglesia tiene agua para regalarles. Y obviamente aquella comunidad, no solamente el jefe se convirtió, sino que toda la comunidad empezó a ir a la iglesia porque vieron el beneficio de la iglesia. Pero dos cosas: análisis para saber cómo podía entrar la iglesia de una forma importante en la comunidad. Uno, lo detectaron, hicieron la estrategia, pero no pudieron entrar hasta no hablar con la persona de influencia. Entonces esto es muy importante. Tal vez en nuestra cultura no es tan así, aunque sí lo es, pero hay culturas que esto sí o sí tiene que pasar. Sí, y es muy correcto y muy de acuerdo con ustedes. Hay otro testimonio aquí en la ciudad de Quito de un sembrador de iglesias en un sector bastante popular, mucha delincuencia viviendo en ese sector. Entonces, él encontró una cancha de voleibol y empezó a mirar que la gente llegaba a esa cancha de voleibol, pero estaba totalmente descuidada esa cancha de voleibol. Entonces él empezó a limpiar, empezó a pintar las líneas de la cancha y etcétera. Entonces la gente le vio con mucho agrado y de a poco él fue pintando versículos bíblicos y poniendo reglas, porque él tenía la pelota y tenía la red. Entonces la gente llegaba a jugar y decía, la regla aquí es no hablar malas palabras ni usar drogas o alcohol. Actualmente él logró plantar una iglesia muy bonita allá, se llama Carlos Bermúdez, y todo el sector conoce la cancha de voleibol cristiana. Entonces se logró con una actividad llegar a erradicar un vicio que había y transformar una comunidad e incluso transformar una cancha de voleibol. La idea es salir de las cuatro paredes, salir de los esquemas eclesiales y transformar a la comunidad analizando cómo podemos llegar a servir y transformar a esa comunidad, ¿sí? ¿Alguien por ahí quería hablar también de una manito levantada? ¿No? Bien. Sí, aquí. Por favor, le escucho. Yo quería hacer una intervención sobre, con respecto al análisis del lugar y recorrer el lugar de la comunidad. Y dice aquí en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No sé si está dentro del... Muy interesante lo que acaba de leer y notemos esta parte. El Señor Jesús llegaba y veía, pongámonos en nuestra época actual, en nuestro territorio actual. Si el Señor Jesús llegara, iría y visitaría las iglesias del sector. Luego caminaría por las calles y vería la necesidad de la gente y trataría de supliría la necesidad de los enfermos sanados y enseñaría a las multitudes
en un parque, en una plaza, puerta a puerta. Él lo haría así, ¿verdad? Si lo ponemos ahora. Muchas gracias, muy válido su comentario ahí, el pasaje también. Vamos a ver si es que veo otra manito más ahí levantada. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Por favor, tenga libertad. ¿No? Ok, entonces vamos a la parte... Pastor, sí, se escucha. Decimos entonces que el sembrador debe usar de astucia, hablando de buena manera, ¿cierto? Debe ser astuto, debe aprovechar las oportunidades que se le presentan. Exactamente. Yo tengo una frase acá. El cristiano, el sembrador, pongámosle así. Esta frase para el sembrador. Los pretextos crean obstáculos y los obstáculos detienen la visión. Si usted tiene la visión de plantar una iglesia, pero usted desde el comienzo se pone los obstáculos, es que es difícil, es que los líderes son católicos, es que usted simplemente está deteniendo la visión que Dios ha puesto en su corazón de plantar una iglesia. Rompamos nuestros propios esquemas, dejemos que nuestra mente sea gobernada por los pensamientos de Cristo y trabajemos. Si es que Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque no vamos a ir en nuestras fuerzas, vamos en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, la primera batalla que tenemos que librar está en que nosotros mismos somos la amenaza para la plantación de iglesias, cuando decimos no se puede por esto, no se puede por eso, no se puede por tal cual cosa. Si nosotros rompemos con eso, vamos a empezar a ver con los ojos de Cristo que Él llegó al lugar donde le negaron, donde le traicionaron, donde le crucificaron, pero que fue la cuna para el proceso de salvación. A través de su crucifixión y su... Corrección. Amén. Hermano Diego, por favor, perdió la conexión. Si puede repetir la última parte, por favor. Ya, ¿ahí me escuchan? Ahí sí. Sí, Números capítulo 13, versículos 1 y 2, por favor, que alguien lo pueda leer. Estamos con un clima lluvioso bastante fuerte aquí en Quito y posiblemente por eso tal vez a veces pierdo señal. Pero si alguien puede leer Números 13 del 1 al 2. Mira, acá lo tengo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, e enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Perfecto. No sé si estoy aquí con pastores. Hermano, si usted es un pastor y tiene líderes en su congregación que usted cree que tienen el llamado a ser pastores, empiece usted a ver a su iglesia como una iglesia madre embarazada y envíe a estos hermanos a orar, a hacer una caminata de oración, 13 vueltas, pensando, analizando, viendo y que regresen y le reporten a usted cuál es el campo que Dios les ha puesto para poder plantar una nueva iglesia. ¿Sí? Vamos a ver Números 13 del 17 al 20. Alguien por ahí, por favor, Números 13 del 17 al 20. Lo tengo, pastor. Por favor. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no.
y esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Amén. Entonces, todo lo que ya hemos mencionado, incluso en el caminata de oración, lo podríamos resumir en este versículo, en estos versículos de Números 13, del 17 al 20, que debemos ir y analizar todo lo que hay en esa comunidad, todo lo que ya hasta este momento hemos conversado sobre qué vamos a hacer en la caminata de oración. Es lo mismo que Moisés pidió a los espías que puedan ir y ver, ¿no es cierto?, a uno por cada una de las tribus. Vamos a ver Nehemías 2, del 11 hasta el 16. Nehemías 2, del 11 al 16. ¿Alguien ahí? Nehemías 2, del 11 al 16. Del 2 al 16. Sí, Nehemías. Ok, 11. Dice, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de las provincias que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión y en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. ¿Hasta dónde, pastor? Hasta el 16. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, de los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatía, hijo de Mahalalel, y los hijos de Fares, y Masías, hijo de Baruch, hijo de Colse, hijo de Asasías, hijo de Adías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Silón. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 478 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joel, hijo de Pedaía, hijo de Colaía, hijo de Maasía, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y tras él Jebaí y Salaí, 928, y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcía, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Perayot, hijo de Aitón, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822, y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalía, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquía, y sus hermanos, jefe de familia, 242, y Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer. Ok, parece que leyó otra parte, mi hermana, pero Nehemías 2, no, 2 del 11 al 16, perdón si me confundí en el versículo, pero dice así, Nehemías 2 del 11 al 16, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta
entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Pregunto aquí, ¿qué relación tiene este pasaje con análisis de la comunidad? Asume la responsabilidad. Sí, asume la responsabilidad y no tiene que estarle contando a los cuatro vientos. Vea, si Dios puso en su llamado, en su corazón, el plantar una iglesia, empiece a analizar la comunidad. ¿Cómo será ese líder que llega a presentarle el informe a su pastor y le dice, mire pastor, como usted me pidió y cree que yo puedo plantar una iglesia, me fui a este sector, hice esto y encontré esto y esto y esto y esto. Y estoy pensando hacer este plan para reconstruir los muros de la fe en ese sector donde tal vez la iniquidad está gobernando. ¿Cómo se sentirá ese pastor al ver que su líder, que tiene posiblemente el llamado a plantar una iglesia, hace todo un proceso ahí solito, calladito? Algunas personas dicen que no sepa tu mano derecha lo que dice la izquierda, ¿no? Pero es bíblico, sí, pero aquí nos está diciendo también que asumamos la responsabilidad por el llamado que tenemos de parte de Dios y empecemos a dar pasos de fe. Posiblemente para cuando ya tengamos hecho el análisis de la comunidad, el Señor ya haya puesto en el corazón de nuestro pastor el poder ir al mismo lugar y de pronto nos apoya una semana con el grupo de alabanza, otra semana van los jóvenes, otra semana van los líderes de los caballeros y nos ayudan a pintar una cancha, a hacer algo para la comunidad. Entonces, sí, la clave es iniciar tomando el reto y la responsabilidad. Los muros han caído. Necesitamos ir a reconstruir la ciudad. ¿Sí? Bien, entonces, lo siguiente que tenemos que ver es cuáles son los círculos de influencia que vamos a encontrar en este análisis de la comunidad. Ya habíamos visto que el Señor habló con pecadores, habló con diferentes tipos de personas, ¿no es cierto? Pero posiblemente y por tradición, a veces iniciamos el proceso de plantación de iglesias diciendo, yo voy a plantar una iglesia en este sector porque tengo una tía que tiene una casa grande, que es cristiana y que me ha pedido que podamos abrir una célula y de pronto, ¿por qué no plantar una iglesia ahí? Es perfecto, es muy correcto. Podemos empezar con nuestro círculo de influencia más cercano, que puede ser de pronto, mire, mis padres me dejaron una casa, estamos en tal sector y queremos abrir una iglesia ahí. Correcto. Luego puede ser con los parientes, luego con los vecinos y los compañeros. Es decir, en análisis de la comunidad, no les estoy diciendo que llegue al presidente del barrio, conquístele y plante una iglesia que impacte a la comunidad. No, lo que estamos diciendo aquí es, vea cuáles son los medios que Dios le provee en la comunidad para poder plantar una iglesia. Puede ser una comunidad plantada, una iglesia plantada con un impacto a la comunidad a través de servicio a la comunidad, o puede ser que inicia una célula en su casa con su familia y luego se extiende a los parientes y amigos y luego a los vecinos y compañeros. No hay ningún inconveniente con eso, pero parte del análisis de la comunidad es identificar cuáles son los círculos de influencia positiva para el proceso de plantación de iglesias, ¿sí? Entonces, en este punto, tenemos que empezar a llevar herramientas o a utilizar herramientas que nos permitan tener una administración más correcta de todos los recursos que vamos encontrando en el camino del análisis de la comunidad
para poder proyectarnos con un plan que nos permita plantar una iglesia saludable. Para esto tendremos que establecer lo que al comienzo un compañero decía, de pronto un FODA. Ahora sí, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de las comunidades? Yo quisiera preguntar este momento para ejemplificar, ¿alguno de ustedes que está iniciando un proceso de plantación de iglesias que pueda compartirnos un poquito qué es lo que ha encontrado en la comunidad donde usted empieza el proceso de plantación de una iglesia? ¿Será que hay alguien que ya está en ese inicio? Bueno, nosotros estamos acá en la 9ª región, en la comuna de Purén. Lo primero que hicimos es tomar contacto con los vecinos. Había justamente una fiesta a nivel comunal y trajimos un proyecto comercial. Instalamos una sandwichería, ¿ya? Luego hicimos recursos y nos acercamos a una radio local. Empezamos las predicaciones en la radio local. Y después, ahora estamos lentamente haciendo algunas reuniones en casa. Muy bien, excelente. Entonces ustedes llegaron directamente con un plan.